en los últimos días nuevamente ha arreciado una presión hacia Morena para que se integre a las comisiones legislativas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Como podrá recordarse, como acto de protesta, Morena no participa en las comisiones debido al reparto faccioso, excluyente, autoritario que se hizo de las comisiones en la Asamblea Legislativa. Esta situación, sin embargo, no fue corregida. Lo planteamos en su momento, públicamente, abiertamente, fuimos a la Asamblea Legislativa y el bloque cerrado que conforman PRI, PAN, PRD no pusieron otra vez a discusión el tema de la asignación de las comisiones, esperando que finalmente Morena terminaría integrándose. Ahora arrecia la presión en contra de Morena, una presión que es completamente ilegal. Ellos no tienen por qué poner tiempos de integración a las comisiones, menos aún cuando se trata de un asunto que recorre vías hasta jurisdiccionales para su resolución, sino que la razón que los mueve es la falta de legitimidad que han tenido los órganos de la Asamblea Legislativa en la toma de decisiones. Esa es la preocupación que tienen la alianza PRI-PAN-PRD, que es la que de manera ilegítima controla los órganos de la Asamblea después de los agandalles que hubo en la asignación de las comisiones. Aquí quiero señalar, frente a esta presión que hay nuevamente sobre Morena, que en la Asamblea Legislativa persistió una distribución ilegal, ajena a la realidad política de la Ciudad de México. Por tal motivo, la única razón por la que Morena pudiera integrarse a las comisiones sería una revisión de las mismas en su conjunto. Por lo menos le corresponde a Morena presidir la Comisión de Gobierno, la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Hacienda y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. No aceptamos de ninguna manera que se pretenda burlar el voto de los capitalinos para entregarle a Morena comisiones que de suyo no tienen naturaleza ni legislativa ni dictaminadora, y es más, que nuestra propia formación política planteó deberían desaparecer en el marco de un plan de austeridad de la Asamblea Legislativa. Sería una falta de respeto a nuestros propios electores aceptar migajas o sobras o comisiones patito en la Asamblea Legislativa. Morena es la fuerza política número 1 de la Ciudad de México y es el grupo parlamentario con mayor número de diputados en la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, de ninguna manera podríamos aceptar un trato que no reconozca esta relación política en la Asamblea. En absoluto lo aceptamos. ¿Por qué? Porque sería como darle la espalda a nuestros electores. Por lo tanto, frente a la presión que se está viviendo en la Asamblea Legislativa para que Morena se integre a las comisiones, lo que quiero señalar es que cuando se revise la presidencia de las comisiones nuevamente, empezando por la Comisión de Gobierno, de Presupuesto, de Hacienda y de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, entonces platicamos sobre la integración de Morena a las comisiones. De otra manera, no le veríamos ningún caso. ¿Para qué integrarse a comisiones que ni siquiera van a dictaminar leyes? ¿Para qué integrarse a las comisiones cuando persiste un trato de exclusión y se rechazan los consensos que hemos demandado al interior de la Asamblea Legislativa? Primero, que se revise en conjunto la forma de actuar
la relación entre los grupos parlamentarios, la distribución de las principales comisiones y luego, entonces ya como consecuencia se integraría Morena en las comisiones, pero antes de ninguna manera. No vamos a traicionar a nuestros electores, ni vamos a aceptar que se trate a Morena como una fuerza política minoritaria cuando es la principal fuerza política de la ciudad. Y cuando menos, y esto no va a cambiar, el grupo parlamentario más numeroso en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Pues eso es fundamentalmente lo que quería yo plantearles, una vez que este debate se ha dado nuevamente al seno de la Asamblea Legislativa. No estamos en la Asamblea Legislativa para ocupar cargos como un fin en sí mismo o para ocupar cualquier espacio, sino estamos en la Asamblea con una responsabilidad de defender a la gente. Entiendo también que la presión que se ejerce sobre Morena tiene que ver con el hecho de que una buena parte de la agenda de Morena se ha venido abriendo paso, aún y cuando fue excluida de las presidencias de las principales comisiones de la Asamblea Legislativa. De todas maneras, le abrimos paso a todo el tema del desorden urbano en la ciudad. De todas maneras, le abrimos paso a todo el tema del transporte público y eléctrico. Le abrimos paso a todo el tema de los derechos sociales. Le abrimos paso al tema del derecho humano al agua, entre otros temas que hemos venido posicionando como fuerza política en la ciudad. Abrimos toda una discusión sobre la no reelección de los presidentes de los tribunales, entre otra serie de puntos muy importantes, a pesar del bloqueo interno que ha habido en la Asamblea Legislativa. Morena se ha dirigido a la ciudad, a la ciudadanía, a la sociedad, y ahí ha encontrado respaldo y fuerza su plataforma legislativa.